circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas tus criaturas. ¿Tenés alguna canción, Kike? Bueno, sería bueno comenzar este encuentro invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que abra nuestro entendimiento para poder comprender estas verdades divinas y estas semillas den fruto en nuestras almas, den el fruto completo que debe producir la palabra de Dios, que es a Jesús mismo. Entonces, vamos a orar, a llamar al Espíritu Santo con la canción Ven Espíritu Santo. Es una de las canciones que nosotros del grupo Betania Divina Voluntad cantamos y fue tomada de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta del volumen 17. Es una oración que ella misma hace. Hemos tomado las frases de ese capítulo, algunas partes las hemos parafraseado y hemos tomado una parte de aquí, luego otra de allá, de otro, y así hemos formado pues esta canción, que es una oración. Es una oración para que pedir al Espíritu Santo que dé a conocer esa doctrina de la divina voluntad, para que Jesús pueda reinar completamente en cada uno de nosotros y que su voluntad sea aquí en la tierra como se hace en el cielo. Con nosotros está en la guitarra Alberto, del grupo Fuego Santo. Entonces nos va a acompañar en la guitarra para interpretar esta canción. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y haz desahogo de tu amor, desahoga todo tu amor. Ven, Espíritu Santo, oh, ven, Espíritu Santo, y haz desahogo de tu amor, desahoga todo tu amor. Manifiesta los secretos, los prodigios de tu querer, todos los bienes que contiene para ser al hombre feliz. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y haz desahogo de tu amor, desahoga todo tu amor. Que conozca tu voluntad para amarla y que reine en mí, y te ofrezco mi alma entera para
formes tu vida en ella. Ven, Espíritu Santo, y haz desahogo de tu amor, desahoga todo tu amor. Espíritu Santo, oh, ven, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y ven a Y reinar haz en cada uno de nuestros corazones. Desahoga todo tu amor. Desahógate en nosotros, Espíritu Santo. Haz que esas semillas divinas que siembras en nosotros den fruto perfecto. Ven a Jesús, transforma nuestras almas en otro Jesús para la gloria del Padre. No permitas, Espíritu Santo, que esa semilla que tú nos das de tu conocimiento se pierda. No lo permitas. Riégala y haz que dé fruto pleno, fruto perfecto. Dispón nuestros corazones para poder escucharte. Ven a escuchar en nuestros oídos tu palabra divina y haznos comprender todo aquello que quieres darnos, aquello que quieres decirnos, para que sea vida en cada uno de nosotros. Que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe para que abra todo a nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que a cada uno en esta tarde vayan resonando estas verdades divinas y se vaya construyendo en nuestro interior el reino con todo su divino querer. Quique ahora va a dar una introducción, Jorge Montenegro, ¿sí? Después que termina él, una canción más y arrancas vos. ¿Te parece? Sí, Padre, como se diga. Bueno. Jorge. Bien, Padre, con tu ok, comienzo para saber si me están escuchando bien. Todo muy bien. Ok. Bien, yo quería compartir, ¿no? Con todos ustedes una experiencia propia, ¿no? De cómo hacemos para aceptar el regalo de este don que es la divina voluntad. Y me voy a valer de dos citas bíblicas, ¿no? Mateo 9:17, cito, tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. La otra cita a la que hago alusión es Juan 3:4, ¿no? El Nicodemo, ¿no? Ese pasaje de Nicodemo, ese encuentro con el Señor durante la noche, ¿no? Cito, en Nicodemo le dijo, ¿cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Bueno, estas dos citas, antes de que yo tuviera el primer contacto con la divina voluntad, las había escuchado, incluso las había tratado de autointerpretar y había escuchado muchas reflexiones por parte de algunos sacerdotes, de teólogos, pero no había un entendimiento completo en mí, ¿no? A ver si me permiten utilizar esta expresión, no me saciaba, o tal vez yo, todavía no se habían caído las escamas de mis ojos, ¿no? Entonces, no podía comprender esto de
de la necesidad de un odre nuevo, de un recipiente nuevo que nos estaba pidiendo, ¿no? El Señor para derramar ese vino nuevo, o cómo renacer, ¿no? En una segunda cita, estaba hecho un Nicodemo, tal cual. ¿Cómo renacer? Bueno, y esto tomó o se abrieron, digamos, mis ojos, o me pudo saciar, ¿no? Mi espíritu, ¿no? Cuando empecé a conocer lo que era la divina voluntad, atendí el llamado, ¿no? Entonces, sabemos que Dios, en su divino querer, nos creó con una voluntad humana y una voluntad divina. El hombre, tentado en su naturaleza humana, tomó el fruto del árbol prohibido, ¿no? Según nos relata el Génesis, ¿no? Y con este acto de desobediencia crucificó la voluntad divina, dio muerte a la vida divina obrante que tenía, arrastrándonos a todos los descendientes con las consecuencias del pecado original. Justamente lo que Dios quiere hacer en estos tiempos es restituirnos al estado original para lo que fuimos creados. Dios quiere estar, quiere morar y obrar en nosotros. Ahora, ¿cómo interpretamos este mensaje de Jesús que yo he sustraído, ¿no? De estas dos citas, ¿no? El renacer, a sus criaturas de nuevo, poner o derramar ese vino nuevo, ¿no? Justamente en odres nuevos, ¿no? ¿Cómo convertimos esos odres viejos en odres nuevos? Debemos preguntarnos qué es el yo. Es la voluntad humana, es el motor de cualquier ser humano que va desde un interior espiritual, pasa por lo moral y termina por las acciones que son los actos. ¿Y qué es lo que percibimos en las acciones de cualquiera de nosotros? Este mundo en el que vivimos nos invita a vivir una vida separada de Dios, ¿no? Permanentemente se nos susurra al oído, ¿no? Tú tienes tu vida, sigue lo que tú quieras, tú no tienes que obedecer a nadie, ¿no? Ese ego inflado, esa soberbia que tiene el hombre, ¿no? Lo lleva a creer que puede por sí solo, que no necesita de nadie, ¿no? Esto nos obliga a que diariamente, en cada acto, decidamos si seguimos o no a Dios. El mundo nos convence que podemos hacer actos en voluntad humana y ser plenos y felices, ¿no? Y lo que más nos influencia, la influencia que tenemos, ¿no? En estos días es la New Age, el progresismo, el modernismo, narcisismo y tantas otras corrientes que nos confunden, ¿no? La voluntad humana en el divino querer no fue creada para operar sola. Es un recipiente que puede tener a Dios o a no Dios. ¿Y quién es este último? El mundo. Tomando este concepto de la voluntad humana como recipiente, surge una pregunta. ¿De qué está lleno este recipiente en la mayoría de las criaturas, ¿no? La respuesta directa que nos haremos es de las cosas del mundo. Dios desea habitar en la criatura desde el principio de la creación, pero para que Dios pueda darnos su voluntad y obrar en un ser finito, este último debe llegar a su nada. Esta última frase, ¿no? Debe llegar a su nada. Entonces surge ahí inmediatamente una pregunta: ¿qué es nuestra nada, no? Si ese es el camino, ¿qué es nuestra nada? O tal vez palabras semejantes que nos llevan a nuestra nada, como el vaciamiento, desapego o entrega. No es fácil llegar a nuestra nada, ¿no?
Nos enorgullecemos por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hemos logrado. No nos preguntamos qué hemos hecho para merecerlo. Normalmente, esta última pregunta no es habitual que nos lo hagamos, ¿no? Para lograr este objetivo debemos reconocer que no es mío lo que tengo. Nada me pertenece, no es mío. No lo he conseguido con mi voluntad, que todo me ha sido dado. Y hacemos de vuelta hincapié en esta última partecita. Todo me ha sido dado. Cuando podemos hacer consciente, ¿no?, de que todo me ha sido dado, nos preguntamos, esto que me fue dado, ¿no?, ¿para qué me fue dado? ¿O qué uso debo darle? Debo comprender que todo me fue dado para algo, para que yo lo lleve a cabo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, fue puesto a mi servicio para usarlo para Él. Él es el creador, ¿no?, nuestro Dios, ¿no? La finalidad es usarlo para Él. Entonces surge otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta entender esta finalidad, ¿no? Porque podemos haber tenido una educación religiosa, pero cuando nos formamos en los centros educativos, a veces se impone la ciencia con, por ejemplo, la teoría evolutiva y otras, y más la influencia del mundo, con ese bombardeo constante de los medios de comunicación, que nos confunden, ¿no? Nos confunden. Entonces, ¿cuándo podré aceptar que vengo de un creador? Y este es el que pone la finalidad para que fui creado, que todo es para Él. Ahora pensemos, hemos desunido todo, creemos en un Dios que está allá lejano, que solo nos acordamos cuando lo necesitamos, levantamos la vista al cielo, y cuando queremos encontrar a Dios, vamos a la iglesia. Pero esta situación, que la mayoría sigue, ¿no?, Dios la quiere revertir. Si realmente quieres este regalo de vivir en la divina voluntad, Dios te lo dará. Él quiere que lo tengas más de lo que tú mismo quieres. O sea, Él es el primer interesado en que la criatura reciba este don. Ha estado esperando desde el preciso instante en que la criatura pecó para que regresemos a Él y vivamos en la divina voluntad, para que pueda disfrutarnos y hacernos felices. Esta desobediencia por parte de la criatura fue duro también para Dios. Todo el propósito de la creación quedó suspendido. Ya no podía disfrutar de su creación y de las diversiones inocentes que tenía el Creador con la criatura. Esta fue la caída del hombre, el de vivir con la voluntad divina hasta vivir solo en la voluntad humana. La criatura se sumergió más y más en el caos de la voluntad humana. Y con este don ahora podemos darle la gloria a Dios que se merece. Esto nos llevará de vuelta al plan original de por qué Dios nos creó. Así es como se obtiene este gran regalo. Muy simple. Solo necesitas quererlo, necesitamos tener ese deseo permanente, ¿no?, y pedirlo. Y lo hacemos muy simple, ¿no?, con la siguiente expresión: rechazo mi propia voluntad y pido vivir en la voluntad divina. Voy a repetir: rechazo mi propia voluntad y pido vivir en la voluntad divina.
Esta puede ser una oración muy importante o la más importante que uno diga en su vida, ¿no? Con esta declaración le estamos diciendo a Dios que ya no queremos seguir usando nuestra voluntad, que queremos usar la suya. Con esta declaración comenzaremos una gran aventura, ¿no? Una aventura de confiar de poner todo nuestro ser en sus manos, ¿no? Una aventura que te llevará al cielo en la tierra. El cambio vendrá muy lentamente. Este proceso, que es un paso a paso, es propio del modo divino, propio del modo de Jesús, ¿no? Incluso hay una canción, Tu modo, de Cristóbal Hunt, que habla justamente de ese modo propio del Señor que tiene, ¿no? Y es ahí, ¿sí?, cuando podemos ya ir entendiendo, ¿no?, que cuando rechazamos nuestra voluntad, entregamos todo nuestro ser, nos ponemos en manos de Él, no nos preocupamos porque estamos en esta aventura de confiar. Es ahí cuando yo, al menos, pude entender esto de construir odres nuevos en donde derramar ese vino nuevo, ¿no? O qué es el nacer de nuevo que tanto se preguntaba Nicodemo y que yo también me lo hacía, ¿no? Pero si te mantienes fiel a este don de vivir en la voluntad divina, ¿no?, entonces Dios hará un gran trabajo en cada una de sus criaturas. Él te transformará en la persona que te pensó. O sea que no es un proceso donde el único involucrado es la criatura, ¿no? Tiene participación el Señor. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Además, tú y otras personas que han pedido este regalo ayudarán a marcar el comienzo del reino de Dios en la tierra como en el cielo. Serás una parte importante del cumplimiento del Padre Nuestro. No esperes ser perfecto cuando comienzas a vivir en la voluntad divina. Tomará algún tiempo para que la voluntad divina te llene por completo con la vida de Dios. Es un proceso. Esto se debe a que hemos estado utilizando nuestra propia voluntad humana durante mucho tiempo y sería muy difícil dejar de usar nuestra voluntad humana con un chasquido de dedos, por ejemplo. Por supuesto, Dios podría hacerlo instantáneamente, pero este no es su modo. Volvemos a hablar del modo del Señor. Él quiere que crezcamos lentamente en este don para que no estemos abrumados y para que apreciemos el regalo que Él nos está dando de su amor. Ese amor eterno, perfecto e infinito. Y que es una característica propia, ¿no?, de ese binomio. Y acá le pido que observen ese binomio que es al creador y la criatura. Una relación propia de ese binomio y que no es comparable, ¿no? Es única. Cada relación es única, no es comparable. Esa relación de amor que existe entre el creador y la criatura, ¿no? Dios sabe que cada uno de nosotros comete errores una y otra vez, especialmente al principio de este crecimiento mediante la lectura del libro del cielo. Si hacemos algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, no hay que desanimarse. Podrán surgir problemas, enfermedades, podemos sentirnos perseguidos, podemos tener dudas, podemos ver que el mundo se vuelve en contra, pero pase lo que pase, siempre debemos seguir perseverando en los actos y en la oración. Esos serán nuestros aliados, ¿no?
Dile a Dios que lo sientes y confiésate. Luego solo pídele a Dios el regalo de nuevo. En el camino a ser perfectos como el Padre, según Mateo 5:48, Él no nos abandonará. Desde nuestra humanidad parece un imposible, ¿no? Pero como hay una participación divina, es posible ser perfectos como el Padre. Él estará muy feliz de dártelo otra vez, cuando hemos caído, cuando hemos tropezado. Solo confía en Él y sigue pidiendo este regalo, ¿no? Este regalo que consiste en el mayor bien que puede haber en el cielo y en la tierra. ¿Realmente estamos conscientes de estas palabras? Esa es una pregunta para hacernos, ¿no? Masticar lo que comenté y ver si lo podemos llevar al plano consciente, ¿no? Significa que no hay otra cosa en toda la tierra, en toda la creación y en el mismo cielo que supere este bien. Jesús habla de lo bello que es el alma cuando obra en su voluntad. Y eso lo hace en el libro del cielo, que a veces les comento respecto del libro, ¿no? Los cordobeses tenemos como una costumbre de poner un sobrenombre, ¿no? A nuestros amigos, ¿no? Y a veces siempre nos dirigimos a esa persona por el sobrenombre, que es algo muy cortito, ¿no? Y el libro del cielo es... El verdadero título es Libro del Cielo, la llamada de la criatura al orden, a su lugar y al propósito para el cual fue creada por Dios. Entonces es importante que recordemos, ¿no? el título completo. Normalmente hacemos, cuando hablamos del Libro del Cielo, siempre decimos Libro del Cielo y citamos el volumen y la fecha, ¿no? Porque sería una forma de posicionarnos en la obra. Pero qué bueno sería que tomemos la costumbre del título completo, porque en el divino querer Jesús así lo quiso, ¿no? Y bueno, para terminar de dar un poquito de luz a esto, vamos a citar dos citas del Libro del Cielo, la llamada de la criatura al orden, a su lugar y al propósito para el cual fue creada. Una del volumen 18, de diciembre 25 de 1925, cito: «Hija mía, cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad. Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos. Por eso el alma, obrando en la luz de mi querer, se une a aquel acto único de su Creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad». Qué importante que es este comentario de Jesús a Luisa, ¿no? Cómo pasamos a ser partícipes del acto único de la creación, ¿no? Y en la segunda cita, que corresponde al volumen 13, junio 6, 1921, ¿no? Cito: «Hija mía, el más grande milagro que puede obrar mi omnipotencia es que un alma viva en mi fiat. ¿Te parece como que mi voluntad santa, inmensa, eterna, desciende en una criatura y poniendo juntas mi voluntad con la suya, la pierdo en mí y me hago vida de todo el obrar de la criatura, aún en las más pequeñas cosas?
gracia más grande, prodigio más portentoso, santidad más heroica, no podría dar que mi fiat. Mira, la obra de la creación es grande, la obra de la redención es más grande aún, pero mi fiat, el hacer vivir a la criatura en mi voluntad, superó a la una y a la otra. Fin de la cita. Bueno, nos quedamos con estos dos relatos, ¿no?, del libro del cielo. Nos quedamos meditando esto, más allá de que hicimos una descripción así rápida, ¿no?, del proceso y le acompañamos con eso de cómo es crear el odre nuevo, ¿no? ¿Qué significa el renacer de la criatura que Jesús nos pide, ¿no? Está pidiendo eso. Y con esta última parte donde Él nos hace partícipe de su acto, ¿no? Nos hace partícipe de su acto y que nos está diciendo que este don que nos quiere regalar y que, vuelvo a recordar, Él es el primer interesado en que lo tengamos, ¿no? Por su inmenso amor. Dice que es lo más grande que nos puede dar. O sea, se está dando Él, se está dando todo Él. Así que nos deberíamos quedar meditando estas últimas apreciaciones, ¿no? Y bueno, y pensar que así como es un Dios que está totalmente interesado en que todas sus criaturas, ¿no?, puedan acceder a este don, ¿no? Es un Dios respetuoso, ¿no? Entonces ya voy cerrando con Apocalipsis 3:20, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, si me abres, entraré y cenaremos juntos. Qué Dios respetuoso, ¿no? Porque no nos impone, porque Él podría decir, ¿no?, estoy a la puerta, entro y cenaremos juntos, ¿no? Pero no, Él es respetuoso. Si me abres, ¿no? Respeta la libertad con que fuimos creados, ¿no? Nos respeta esa libertad, nos permite esa libertad de que uno sea el que tiene el deseo de que Él se siente a la mesa con nosotros, ¿no? Yo creo que es una forma de aumentar ese deseo, no impone nada, a pesar de que, como vuelvo a decir, o a repetir, Él es el primer interesado en que tengamos este don, ¿no? y que se forme en un reino con todas sus criaturas, ¿no? Porque ese es su divino querer para estos tiempos. Pero es un Dios respetuoso que golpea la puerta pidiendo permiso a la criatura, ¿no?, para que en ese binomio se vuelva a establecer esa unión de amor perfecto, ¿no?, que fue para el cual, el verdadero fin, para el cual fuimos creados. Bueno, espero haberles dado ahí un pequeño pantallazo, ¿no?, que haya servido para aquellos que por primera vez están teniendo un contacto con la divina voluntad, de qué se trata y cómo y por dónde deberíamos movernos, ¿no?, para obtener este regalo. Muchas gracias, Jorge. La verdad que es muy rico, mucho para seguir rumiando, ¿no?, como es todo en divina voluntad. Así que te agradezco de todo corazón. Bueno, gracias a vos, Silvio, por permitirme haber participado. Muy bien. A ver si vuelve Quique por ahí. Está por ahí. Ahí estamos. Muy bien. ¿Querés regalarnos alguna canción o prefieren que hagamos 5 minutitos de descanso y volvemos? Como usted diga, padre, si queremos cantando mientras usted descansa. No.
No, porque te voy a tomar la medicación. Bueno, cante nomás, total, yo los escucho donde voy. Ok. Bueno, vamos a cantar la canción Comunión Espiritual. Es una canción que esa sí fue tomada de distintos extractos de algunos capítulos del volumen 12, del volumen 24 y así, pues ahí tiene un pedacito como de cada volumen y también de la oración de la comunión espiritual que reza la iglesia en la parte inicial. Entonces, bueno, para que ustedes saben de que en la divina voluntad debemos hacer una comunión continua y perpetua. Sí, y que lo que Jesús quiere hacer en nosotros es que seamos unas hostias vivientes. Entonces, esta canción pues nos dice de cómo en Dios pues podemos a cada momento comulgar, en cada circunstancia, en cada acto, podemos hacer comuniones continuas. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esta canción y decirle a Dios como dice la melodía, que tu voluntad haga nacer en mi alma el más perfecto y grande amor hacia ti. Creo, Jesús mío, que estás real y presente en el sacramento del altar. Déjame romper el silencio para decirte que te amo sobre todas las cosas, que mi alma yace en un inmenso mar de dolor, porque ahora no te puedo comulgar. Yo deseo ardientemente recibirte, pero te ofrezco ese sacrificio y que tu voluntad haga nacer en mi alma el más puro y perfecto amor hacia ti, para que conceda en mi alma ese divino salario, para que mores en el día. Jesús, amor mío, es verdad que ahora no te puedo recibir un sacramento, pero esto me sirve para abandonarme más entre tus brazos y pedirte lo que no me das. Mil y mil gracias porque a través de tu voluntad entras en mí y me haces vivir en ti, rompiendo tu soledad, dándote campo para ser cala y morar en todo mi ser, y que tu voluntad haga nacer en mi alma el más puro y perfecto amor hacia ti, para que conceda en mi alma este divino salario, para que mores en ella y que tu voluntad haga nacer en mi alma el más puro y perfecto amor hacia ti, para que conceda en mi alma
no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Muy bien, qué lindo, Carolina. Gracias por tu voz para el Señor y bueno, y diciendo esas verdades. Suena más lindo en tu voz también. Muy bien. Bueno, Quique, somos todos oídos. Bueno, Padre, deme su bendición, su envío, para que pues pueda a través de mi Dios hablar a los demás, pero enviado por un ministro suyo que es usted. El Señor te bendiga, te dé la fortaleza para que puedas compartir con todos tus hermanos todos esos conocimientos divinos que Dios te ha dado y que vivís en cada día, y que tu caridad para con nosotros sea cada vez más grande. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ok, voy a usar la otra cámara. Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí platicando esta tarde con todos ustedes para hablar de lo que más me gusta, que es sobre la divina voluntad. Bueno, cuando el padre Silvio me hizo la invitación, me preguntó qué tema podría hacerlo. Realmente pues no tenía como un tema así específico, pues hablar de Dios es inagotable. Sí, uno puede hablar y hablar de Dios y uno nunca acabaría de hablar de Dios. De todas maneras, pues pensaba en hablar acerca de su reino, de la venida del reino de Dios, porque eso fue lo que Jesús vino a instaurar con su venida a la tierra. Vino a instaurar el reino de Dios sobre la tierra. Y quiero comenzar esta intervención leyéndoles una frase del Evangelio de San Mateo. Voy aquí a compartir mi pantalla. Si me permites, al padre Silvio, de compartir la pantalla. Sí. El tema es cómo hago yo para autorizarte, no sé. Ahí. Sí, ya, gracias. Listo, este es de la Biblia de Jerusalén, del Evangelio de San Mateo. Dice Jesús, y está escrito en el Evangelio de San Mateo 6, versículo 5. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Aquí Jesús nos está hablando de la oración. Y a veces en la iglesia uno ve, por ejemplo, que algunos grupos y algunas personas tratan de imitar el modo de los protestantes, de los evangélicos, de los hermanos separados, que pues por lo que uno ha visto en los cultos de ellos, pues comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar,
a pedir por todo tipo de cosas, ¿ya? Y sin embargo Jesús pues aquí nos está diciendo que cuando oremos pues de que no digamos muchas palabras, ¿ya? Porque nuestro Padre conoce lo que hay en nuestro corazón antes de pedírselo. Pero sin embargo, Jesús nos dice ¿qué orar entonces? Dice, vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces la primera petición es santificado sea tu nombre. Venga tu reino. La segunda petición. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y esa es la tercera petición. Y las va diciendo en orden de importancia. Cuando se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo es cuando va a venir el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios venga, el nombre de Dios será santificado en todas las criaturas. Entonces, por eso Dios pide que oremos así, que pidamos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ya luego sigue la segunda parte del Padre Nuestro, que es danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, las 4 siguientes peticiones. Más adelante, en este mismo capítulo, Jesús nos está hablando de la divina providencia. Y en el versículo 31 dice, no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, porque por todas esas cosas se afanan los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La gente que no conoce a Dios. Entonces, si nosotros conocemos a Dios, tenemos que confiar en su providencia. No andar con esa angustia de qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Porque si tenemos esa confianza y ese abandono, que somos hijos de Dios y que Dios a sus hijos los ama y los provee, esas preocupaciones se van. Y dice, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Si ustedes tuvieran hijos, no sé si todos tienen hijos, pero si todos tuvieran hijos, y tienen mucho dinero y ven que su hijo pasa necesidad, ¿ustedes no le darían lo que necesita? Pues claro que sí. Y así es Dios. Dios es Padre todopoderoso y todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Pero Dios nos invita a abandonarnos en su providencia, a verlo como Padre, como un Padre que te ama y que no nos abandona. Y por eso nos pide ese abandono en su providencia, ese abandono como un niño se abandona en los brazos de su mamá. Un bebé no está pendiente de qué van a comer mañana, de quién lo va a vestir, no. El bebé está pendiente de gozarse de los brazos de su mamá. Y también nuestra mirada debe ser en enfocarnos en Dios. Cuando uno se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas de uno. Entonces, ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se ocupa de las tuyas. Sí, y eso nos invita a Jesús a estar desapegados y a confiar en esa divina providencia. Pues si así hace con las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, y el Padre Celestial las alimenta, mucho más nosotros que somos sus hijos. Y si así hizo el Padre Celestial con las flores, que un día están y el otro día ya no están porque se marchitan, pero ni Salomón en todo su esplendor vestía como visten las flores, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos vestirá también a nosotros? Porque ya vuestro Padre Celestial, nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todo eso. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 33? Busca primero su reino. Busca primero su reino y su justicia. La justicia es sinónimo de santidad. Es decir, busca primero su reino y su justicia. Busca primero el reino de Dios y la santidad divina. Y todas esas cosas por las que deberíamos preocuparnos se nos van a dar por añadidura. Todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Así que, sigue el versículo 34, no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Entonces miren, aquí está la clave de lo que Jesús quiere que le pidamos. Busca primero su reino
y su justicia. Y todas esas otras cosas se le darán por añadidura. ¿Cuáles otras cosas? Lo que Dios sabe que está en tu corazón y tienes necesidad. Que si Dios ve que tienes necesidad, no sé, de alimentos, de todo lo necesario para vivir, ¿ya? De sanación también, inclusive, y Dios sabe que tu intención es el reino, todas esas demás cosas te van a dar por añadidura. Siempre y cuando esas cosas, esas añadiduras, Dios sepa en su omnisapiencia infinita, que todo lo sabe, que van a ser un gran bien para tu alma. Si Dios sabe que esas cosas materiales, esas cosas terrenales, que van a estar, o sea, que son de ocuparse aquí en la tierra en estos cortos 100, 120 años, los que más vivan, o menos, porque uno no sabe cuándo va a morir. Y ahorita con el COVID mucha gente joven se está muriendo también, y o sea, uno no sabe cuándo se va a morir, pero de todas maneras Dios sabe lo que más nos conviene y nos lo da. Entonces tenemos que tener también esa confianza en que lo que Dios nos permite y Dios nos da es porque es lo que Dios sabe que necesitamos y lo que sabe que nos va a hacer bien. Porque un padre nunca le va a dar algo a su hijo que le vaya a hacer mal, aunque se lo pida todos los días. Si mi hija, Mariel Camila, que tiene 3 años, me dice, papi, dame un cuchillo, papi, dame un cuchillo, papi, dame un cuchillo, y todos los días me pide, dame un cuchillo, dame un cuchillo, dame un cuchillo, ¿ustedes creen que porque me lo pida todos los días se lo voy a dar? No. ¿Por qué no se lo doy? ¿Porque soy malo? No. Se lo doy porque la amo y yo sé que si yo le doy un cuchillo, se puede hacer daño, se puede cortar, ¿cierto? Y por eso no se lo doy, aunque me lo pida 1000 veces. Y así es la oración de muchas personas. Comienzan a pedir, a pedir, a pedir a Dios, a pedir, 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 pedir. Y a veces Dios no se los concede porque sabe de que si se los concede, les puede hacer un gran mal para su alma después. Entonces lo mejor es no pedir. Es buscar primero el reino de Dios y esperar a que Dios nos dé lo que Él sabe que necesitamos. Porque Él sabe de qué tenemos necesidad y qué es lo que más nos conviene. Sobre todo para nuestra alma. Porque Dios mira nuestra alma que es eterna. Entonces aquí Jesús nos da la clave. Busca primero el reino de Dios. Ahí nos está diciendo qué pedir. Y nos está diciendo cómo orar. Y fíjense de que Jesús no comienza con, cuando ustedes oren, pidan, Señor, sáname de esta enfermedad. No. Jesús comienza pidiendo que el nombre de Dios sea santificado. Y esa debe ser nuestra primera petición. Que el nombre de Dios sea santificado en todo y en todos. ¿Y cómo? Pidiendo que venga su reino. Porque cuando venga su reino, el nombre de Dios será santificado. ¿Y cuándo va a venir el reino de Dios en su plenitud a la tierra? Cuando su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Como se hace en el cielo. Fíjense de que ahí, en esas palabras, Jesús nos hace una diferencia entre las personas que hacen la voluntad de Dios y las personas que viven en la voluntad de Dios. El vivir en la voluntad de Dios es precisamente esta petición que Jesús hizo para que nos las enseñó para que nosotros la hiciéramos. Él hace tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace esa voluntad de Dios en el cielo? En el cielo están los bienaventurados, todas las almas que han muerto, que han sido purificadas, que han pasado todo el proceso, ya sea que se purificaron aquí en la tierra y pasaron directo al cielo, o las que se purificaron en el purgatorio y están en el cielo. La cuestión es de que las almas que están en el cielo viven en la voluntad de Dios en armonía. La voluntad de ellas es una con la voluntad de Dios. En el cielo no hay pecados. En el cielo no hay oposición entre la voluntad de los santos y la voluntad de Dios. Lo que quiere Dios lo quieren los bienaventurados, los santos. Y de esa manera es que Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra. Y les digo algo, Jesús no es mentiroso. Y si Él lo dijo y lo pidió,
es porque así tiene que ser. ¿A Dios le falta potencia? No, no le falta potencia. Él es todopoderoso y Él lo puede. Y si lo puede, ¿por qué no lo ha hecho? Porque está esperando a que le digamos nuestro sí, porque Él también nos dio una libertad, un libre albedrío, una voluntad humana, para que nosotros con esa voluntad humana le digamos, sí, Señor, ven a vivir en mí, ven a hacer tu voluntad en mí, unirnos a Él y de esa manera hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, Dios espera de nosotros esa unificación de voluntades para que hagamos esa voluntad de Dios como Él quiere, no como nosotros creemos que es, sino como Él quiere realmente. Ya, por ejemplo, en las charlas les estaba hablando Jorge, si no, no sé si dije el nombre mal, ¿sí? Está hablando de esa historia de la voluntad de Dios, de ese proyecto de Dios, que es regresar al hombre a ese estado de justicia original para el cual fuimos creados. Y precisamente eso fue lo que vino Jesús. Jesús vino a eso, a que el hombre volviera al estado de justicia original para el cual fue llamado. Pero esa obra, para Jesús llevarnos a ese estado, primero tenía que sanarnos, que sanar nuestra alma, darnos todos los medios, ya, abrirnos las puertas del cielo para que después de que el hombre estuviera sano y tuviera las puertas del cielo abiertas, y él ya habiendo venido a la tierra y unido en su voluntad, la voluntad humana de Jesús se unió perfectamente a su voluntad divina, porque en él habían dos voluntades, una humana y una divina, perfectamente unidas, nos dio a nosotros, que tenemos una voluntad humana, esa posibilidad de que con nuestra voluntad poder unirnos a esa voluntad de Dios, es decir, a la voluntad de Jesús, que es Dios, unirnos a esa voluntad divina y nuestros actos cubrirlos y hacerlos en Dios, en Jesús, Jesús en nosotros como una hostia viva. Entonces, Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él nos habló de esa unificación, de ese hágase la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Pero digamos que no lo explicó, no entró como en detalles, porque no estábamos preparados para poder entender todo este mensaje que Jesús quería, esas verdades que Jesús quería decirnos. Por eso en algún momento del Evangelio Jesús dice, si yo hablándoles de las cosas de la tierra, como las parábolas del sembrador, la parábola de los viñadores, hablándoles de esas cosas de la tierra, ustedes no entienden, ¿cómo harán cuando yo les hable de las cosas del cielo? O sea, Jesús quería hablarnos de las cosas del cielo, pero en su momento no íbamos a entender todavía. Tuvo que esperar 2000 años para podernos hablar de estas cosas de cielo, que es la doctrina de la divina voluntad. Es una doctrina que Jesús le explicó a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, explicándole el Evangelio, ¿ya? Pero ya en su máxima plenitud. Comenzó a explicarnos a través de Luisa cómo era que se hacía la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Cómo era que podíamos llegar a ese ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Nos explicó en esos escritos de la divina voluntad cómo era que podíamos cumplirnos ese deseo de Jesús cuando le dice al Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. ¿Saben por qué el Padre y el Hijo son uno y no son tres personas, no son tres dioses? La Santísima Trinidad es un solo Dios y tres personas totalmente distintas entre ellas. Es decir, que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. No, son tres personas totalmente distintas, independientes, pero son un solo Dios verdadero. ¿Por qué son un solo Dios y no son tres dioses? ¿Saben por qué? Porque tienen una sola voluntad, tienen una sola voluntad divina. Por eso. Y eso es lo que los hace unos. Por eso Jesús le dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces Dios está pidiendo que nosotros podemos entrar en esa intimidad de la Trinidad y es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo podemos entrar? Unificando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es llamando a Jesús a que venga a obrar en cada uno de nosotros. Y todas estas, ya todo este detalle, ¿en dónde está? ¿En dónde nos lo explica Jesús? En esos 36 volúmenes que le hizo escribir a la sierva de Dios Luisa Picarreta, porque ella no quería escribirlos, pero en virtud de la santa obediencia
Y como le dijo San Aníbal María di Francia, bajo pena de pecado mortal debes escribir detalle por detalle sin omitir nada. Ella tuvo que hacerlo. Y porque Jesús quería que lo hiciera. Para poder nosotros recibir esta doctrina de la divina voluntad, este conocimiento de Dios y poder entender ese proyecto que Dios quiere con toda la humanidad. Ese proyecto que Dios quiere contigo. Porque si tú estás escuchando, estás leyendo estos escritos, estás conociendo esta doctrina, es porque Dios te quiere dar ese don del vivir en su voluntad, de vivir en esa plenitud de la que Jesús habla en el Padre Nuestro. El hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El sean uno como el Padre y el Hijo son uno. O cuando dice, por ejemplo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo podemos amarnos entre nosotros como Jesús nos ama? Si Jesús es Dios y para yo amar como Jesús tendría que amar como Dios. Y yo no soy Dios, soy hombre. Entonces, ¿cómo voy a cumplir ese mandamiento? O Jesús es un mentiroso, o pide cosas imposibles, o más bien no he entendido lo que significa eso. La respuesta es la tercera. Porque Jesús ni es mentiroso, ni dice, ni nos pide cosas imposibles. No. Más bien no hemos comprendido la totalidad de ese mensaje cuando Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es más, Jesús te dice cómo es que Él nos ha amado. Unos versículos atrás decía, como el Padre me amó a mí, así yo los amo a ustedes. Como el Padre me amó, así los amo yo. O sea que prácticamente nos está diciendo, ámense los unos a los otros de la manera como el Padre me ama a mí. Uno escucha esto y dice, no, eso tiene que ser una exageración. ¿Yo cómo voy a amar como ama el Padre Celestial? Pero Jesús no exagera. Porque exagerar también sería mentir. Y Jesús ni exagera ni miente. Entonces, esa profundidad de ese evangelio que Jesús vino a traer a la tierra, es lo que nos está explicando ahora en esta doctrina de la divina voluntad. Y cuando uno lee estos escritos, uno comienza a entender el evangelio, a entender todas esas cosas que uno de pronto antes no comprendía. Y todo se le vuelve tan claro porque todo se va complementando. Así como en el evangelio entendemos mejor las profecías del Antiguo Testamento, así también cuando leemos el libro del cielo podemos entender muchas cosas ya que Jesús dijo en el evangelio, pero que no estaban explicadas. De hecho, el Catecismo de la Iglesia dice que aunque la revelación está acabada en Jesús, no está del todo explicada y que corresponde a la fe de la Iglesia en el transcurso de los siglos ir entendiendo gradualmente, poco a poco, el contenido de la revelación. Y eso fue lo que Jesús, a través de Luisa, quiso explicarnos el contenido de esa revelación que en Jesús nos vino a traer cuando vino a la tierra. Jesús cuando vino a la tierra se reveló y ya todo está dicho, pero no estaba explicado. Y es interesante cómo cuando Jesús le comienza a explicar a Luisa este evangelio, su palabra divina, y cómo para dar cumplimiento se requiere que conozcamos a profundidad todo eso, en nosotros entra ese gozo de que cada vez que leemos los escritos de la divina voluntad, nos vamos nutriendo de luz y Dios va formando su reino en nosotros con esas verdades. Entonces, a la luz de la divina voluntad, podemos comprender cómo orar también, cómo debe ser nuestra oración. ¿Cuál es nuestro modelo de oración? Es la Virgen María y Jesús. María y Jesús es nuestro modelo de oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué era lo que pedía Jesús para pedirlo nosotros? Ya nos dio una clave, el Padre Nuestro. ¿Cómo oraba María? María también oraba el Padre Nuestro, pedía el reino de Dios. A través de estos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que Jesús, pues no son de ella, son de Jesús. Ella, como le dice Jesús, tú eres mi secretaria. ¿Ya? Él le dijo a Luisa que era su secretaria y que las palabras que estaban escritas eran palabra de él. Que ella solamente se sirvió de ella para escribirlas, pero que eran la misma palabra de Dios.
Entonces, a la luz de este conocimiento que hemos adquirido de esta doctrina de la divina voluntad, podemos entender un poquito cómo era la oración de Jesús y de María. Aquí, por ejemplo, cuando dice, busca primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se darán por añadidura, ahí nos da a entender a Jesús que lo que más le importa es su reino. Porque cuando el reino de Dios venga, pues las otras cosas se van a dar por añadidura o no tendremos necesidad. Quiero compartirles con ustedes un capítulo. Pongamos. Bueno, esto que están viendo en pantalla es de el llamado de Luisa, que fue como prólogo a los escritos. Ella dice, debes saber que el primero en rogar al Padre Celestial que venga a su reino y que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra, fue nuestro Señor en el Padre Nuestro. Y transmitiéndonos su oración, llamaba y rogaba a todos que pidiéramos el hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y siempre que nosotros recitamos el Padre Nuestro, es tanto el amor de Jesús que quiere darnos su reino, su fiat, que Jesús corre para decir junto con nosotros, Padre mío, soy yo el que os pido para mis hijos, hazlo pronto. Y de modo que el primero en orar es el mismo Jesús, y después también vosotros lo pedís en el Padre Nuestro. ¿No queréis entonces un bien tan grande? Y ahora les voy a leer un capítulo del volumen 23 del libro de Cielo, que Jesús le dijo estas palabras a Luisa. Hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Apenas pecó, enseguida Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia, entre tu descendencia y la suya. Bueno, eso está en el Génesis 3, textualmente no me acuerdo, pero ese de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esa fue la promesa de la redención, de que iba a venir un redentor. Pasaron los siglos, de hecho pasaron 20 siglos, 2000 años, no, perdón, 4000 años. Pero la promesa no vino a menos. Y las generaciones tuvieron finalmente el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo yo hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad. Esa era la voluntad del Padre, y que rogado por mí no me habría negado nada, mucho más que con su misma voluntad yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre. Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Se la enseñé a mis apóstoles, a fin de que le enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía hacer. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos.
mi mismo rogar al Padre Celestial, venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio de las criaturas. De otra manera, o sea, hay gente que dice, no, pero si el reino de Dios vino, porque Jesús vino y vino el reino de Dios. Jesús, y aquí, ¿qué está diciendo Jesús? Si el reino de Dios hubiera venido, con mi venida sobre la tierra, yo no hubiera pedido al Padre, venga a tu reino. Y es lo que dice aquí. De otra manera, yo habría dicho, Padre mío, sea confirmado nuestro reino que ya he establecido sobre la tierra y nuestra voluntad domine y reine. Pero no, Jesús lo que dijo fue, venga. Esto significaba que debe venir. Y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor. Porque está mi voluntad divina unida y comprometida en aquellas palabras del Padre nuestro. Y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete. Mucho más que el todo fue preparado por mí. No se requería otra cosa que las manifestaciones de mi reino, y lo estoy haciendo. Esas manifestaciones de su reino es la doctrina sobre la divina voluntad. ¿Crees tú que las tantas verdades que te estoy diciendo acerca de mi fiat sean solo para darte una simple noticia? No, no. Es porque quiero que todos conozcan que su reino está cercano y que conozcan sus bellas prerrogativas, a fin de que todos amen, suspiren entrar a vivir en un reino tan santo, pleno de felicidad y de todos los bienes. Así que lo que a ti te parece difícil, para la potencia de nuestro fiat es fácil, porque él sabe quitar todas las dificultades y abatir todo como quiere y cuando quiere. Y aquí en el volumen 26, en el capítulo 22, para no leerlos todos, voy a leer algunas frases claves. Dice, si mi querer no vive como en el cielo, así en la tierra, no se puede decir que tiene su reino en medio de las criaturas. Entonces, para que venga el reino de Dios a la tierra, la voluntad de Dios se tiene que hacer en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, se debe vivir en la divina voluntad. Porque en el tiempo del reino de ella, no solo estará en medio de las criaturas, sino dentro de cada una de ellas, como vida perenne. Más abajo dice, el conocimiento hará surgir el amor, y sintiéndose amada y suspirada, se sentirá atraída a venir a reinar en medio de las criaturas. Aquí en estos capítulos que les acabo de mencionar, vemos ese gran deseo de Jesús de que pidamos su reino, para que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces es cuando nosotros tenemos que pensar qué es lo que pedimos, qué estamos pidiendo. Si estamos pidiendo cosas de las cuales ya Dios sabe que tenemos necesidad, o estamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos. Busca primero su reino y todo lo demás se te dará por añadidura. Entonces yo los invito a que nos unamos a Jesús, a que conozcamos esta doctrina de la divina voluntad, a que leamos los volúmenes, no solamente lo que nos cuenten, sino que los leamos, que los tomemos, para que Jesús nos manifieste esas verdades de las que Él habla, de que van a acrecentar nuestro amor y que nos van a poder vivir en esa voluntad de Dios aquí en la tierra, como se vive en el cielo. Es por eso que, por ejemplo, hace como 15, 20 días,
los estaba invitando a que hiciéramos el Santo Rosario, pero con la única intención de pedir el reino de Dios y con la confianza de que todas las demás cosas se nos van a dar por añadidura, porque Dios ya conoce qué es lo que hay en nuestro corazón y nos lo da. ¿Sí? Dios conoce de qué tenemos necesidad. Entonces como yo soy padre, y si yo tuviera, digamos, mucho dinero, ya tuviera de todo, no tendría necesidad de nada, y veo a mi hijo que es pobre, y veo a mi hijo que tiene necesidad, y mi hijo cuando me pide, no me pide cosas materiales, sino que me pide algo que yo quiero. Yo le doy tanto lo que yo quiero y también le doy las cosas materiales y las otras cosas que no me pide, pero yo sé que las necesita. Se las doy también por añadidura. Pero si mi hijo se acerca a mí solamente a pedirme cosas materiales, pues no sé, me sentiría muy mal porque ya Jesús nos dio a conocer su voluntad, su querer, nos dijo qué es lo que quiere que le pidamos su reino. Y si aún sabiendo eso, seguimos no pidiendo el reino de Dios, sino muchas otras cosas, muchas añadiduras en lugar del reino, pues no sé, pues eso es posible que te diga, listo, te lo doy, pero no sé, va a tener como ese sinsabor, como se sentiría un padre cuando ve que hay mucho interés en los hijos y no lo aman porque lo aman, porque es su padre, sino porque están interesados. Entonces no seamos esos hijos interesados, sino que si le vamos a pedir algo a Dios, sea que su nombre sea santificado, sea todo por Él, sea todo lo que le pidamos sea en función de Él. Que venga su reino sobre nosotros, que su voluntad sea aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Y créanme que todas las cosas, las demás cosas, Dios nos las va a dar por añadidura, porque Él es nuestro Padre, porque nos ama. Y ahí también es cuando tenemos que poner a prueba nuestra confianza en Dios, abandonarnos en Dios. Entonces yo les comentaba de que hace 15 o 20 días estaba promoviendo el rosario, un rosario perpetuo para orar por el reino de Dios, y le hacía una sugerencia. ¿Cuál era la sugerencia que les hacía? Que en la parte final del rosario, en lugar de decir, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, ya con este entendimiento que Jesús nos ha dado, ya pedir más bien, ruega para que el reino de Dios se establezca en medio y en cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos en medio y en cada uno de nosotros? Precisamente por esa frase que le acabé de leer al final, ¿sí? Que dice que en el tiempo del reino de Dios no solamente estará en medio de las criaturas, sino dentro de cada una de las criaturas. Entonces, por eso le pedimos a Dios que su reino venga, se establezca en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Es decir, que se establezca en toda la tierra y en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Y esa digamos que debería ser nuestra única petición. Bien. De hecho, la oración de Luisa y de Jesús era siempre en función del reino y en función del amor. Ya, si nos damos cuenta en los volúmenes, cómo oraba Luisa, pues siempre ella hacía llamaba lo que se llamaban los giros. ¿Qué eran los giros? Los giros es la oración que Jesús y María hacían en su interior, que consiste en que entramos en Dios, ¿ya? Y en Dios no hay tiempo, entonces podemos estar en el pasado, en el presente y el futuro como en acto presente, en ese acto único, como si lo estuviéramos viviendo todas las cosas ahora en la actualidad, todos los actos que han pasado y que pasarán. Entonces vamos a todos esos, vamos a ese acto único de Dios, y hay muchas maneras de hacer esos giros. Uno es de corresponder al amor de Dios en cada cosa, poniendo nuestro te amo, te adoro, te bendigo para Dios, y al mismo tiempo pidiéndole su reino. Entonces, si cuando estamos leyendo los volúmenes, muchas veces nos vamos a encontrar con estas oraciones, que Jesús le dice, por ejemplo, Señor, entra en tu voluntad y quiero poner en cada estrella mi te amo para ti, y en cada estrella decirte te amo, te adoro, te bendigo, y pedirte que venga tu reino. ¿Sí? Ese es como un resumen de la oración que hacía Luisa, y lo hacía de muchas maneras, de muchos matices. Sí, ya los detalles pues siempre van a ser diferentes,
Pero en resumen y en la esencia, pues era eso, era corresponder el amor que Dios nos ha dado, corresponder a su amor y pedir lo que tanto Él quiere que le pidamos, que es su reino. Que Él venga a reinar sobre cada uno de nosotros. Que hagamos su voluntad, como se hace en el cielo. Entonces, esa es como la invitación para que profundicemos en estos escritos, ya revisemos la forma como estamos haciendo oración. Y lo último que les digo es de que Dios quiere darte este reino. Dios quiere que vivas en su voluntad. Y la prueba más cierta de esto es porque te la está dando a conocer. Y esta semilla, pues Dios, que es el agricultor celestial, Él mismo la cuida para que dé fruto. Entonces nosotros dispongamos nuestros corazones, abramos nuestra alma para que esa semilla Él la pueda cultivar y dé fruto al 100%, que es ser transformados en Jesús. Porque así como un palo de mango, el fruto es el mango, un palo de manzana, el fruto es la manzana, un árbol de aguacate, el fruto es el aguacate. Así, si se siembra palabra, ¿cuál es el fruto? Palabra, ¿sí? Pero ¿qué es la palabra? La palabra, dice San Juan, capítulo 1. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por eso a Jesús se le dice que es el verbo del Padre, es la palabra del Padre. Entonces, si esa verdad que es Jesús mismo, bueno, Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Entonces, si esa semilla divina que siembra en nosotros, que es su verdad, si es sembrada en nuestro terreno, en nuestro cuerpo, esa verdad debe dar fruto y ese fruto es Jesús. Es decir, que debemos ser transformados en otros Jesús, porque solo Jesús puede ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Entonces, siendo transformados en Jesús, vamos cumpliendo ese deseo de Jesús, esa petición de Jesús al Padre. Y siendo Jesús, podemos hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, estemos muy atentos a eso. Y bueno, y les pido a todos que oremos para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Gracias, Quique. Gracias por lo que has compartido, por compartir con nosotros estas verdades divinas que nos van ayudando a adentrarnos un poquito más en divina voluntad. No sé si de los que están participando, algunos tienen que hacer algunas preguntas. Pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono, ¿les parece? Tanto como para Jorge como para Quique. Si no, los nombro yo y les hago la pregunta a ustedes. Ah, le gusta, ¿eh? Con la escuela esto, ¿eh? Señorita Claudia. Claro. ¿No hay ninguna pregunta? Escribirla en el chat y yo la leo. Nada, está todo bien. Bueno. Padre, solamente una pregunta rápida, Padre. Sí, Jesús. Los giros, cualquier giro, como nosotros lo estructuremos, como el Espíritu Santo nos guíe, cualquier giro es bien recibido, tiene la misma potencia, tiene el mismo agrado para el Señor. ¿Y qué? Bueno, cuando hablamos de giros, pues ese es el modelo de oración que Jesús nos viene a enseñar. Yo les comentaba de que pues tiene muchos matices. ¿Ya? Puede ser un giro para corresponder al amor de Dios que Él depositó en cada cosa creada y en cada acto de la redención y de la santificación. Es una manera de hacer un giro. Otro es para hacer actos de reparación, ya a través de todos los pecados, pues es otra manera de hacer un giro. Otra es la de pedir el reino de Dios en todo y en todo, sirviéndonos de la creación, de los actos de Jesús y de María. Entonces, hay diversos matices para hacer esos giros, pero cuando hablamos de giros, pues es entrar en ese ámbito de la eternidad, en el acto único y eterno de Dios para abarcar a todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras, y con la misma voluntad de Dios orar. Entonces,
Lo importante aquí es si tiene, de cuál tiene más valor o no. El valor lo pone Dios, ¿sí? Es decir, si es Jesús o haciendo ese giro en ti, porque cuando tú llamas a la voluntad de Dios a orar en ti, es Jesús orando en ti. Entonces, si es Jesús orando en ti, ¿cuál es el valor de un acto de Jesús? Es un acto divino. ¿Y cuál es el valor de un acto divino? Es un acto infinito, es un acto que queda por toda la eternidad y que eternamente le estará dando a Dios gloria infinita, gloria divina, gloria eterna y con todos los atributos de Dios. Entonces, aquí me remito al volumen 11, capítulo 3, donde dice de que en la divina voluntad todos los actos tienen un mismo valor. Tanto el comer como el obrar como el orar tienen un solo valor. ¿Por qué el orar tiene el mismo valor que ir al baño, por ejemplo, en la divina voluntad? Porque ya no se trata de lo que estés haciendo, sino quién lo está haciendo. Ya no se trata de la acción, sino del sujeto. ¿Sí? Porque si lo está haciendo Jesús en ti, entonces ya es un acto divino porque es hecho por Dios en ti, porque Jesús es Dios. Y un acto de Jesús tiene un valor y un mérito divino. Es diferente a un acto humano hecho por una criatura común y corriente, que ahí sí puedes decir, no, este vale más, este vale menos. Orar tiene más valor que cuando estás durmiendo, porque cuando estás orando, estás elevando tu espíritu a Dios, estás hablando con Dios. Cuando estás durmiendo, pues no está pasando nada. Humanamente uno diría sí, pero ya en modo divino, ¿qué vale más? ¿El acto de Jesús cuando respiraba, cuando dormía, o el acto de Jesús cuando predicaba? Ambos son actos hechos por Jesús, actos hechos por Dios, y todos son actos de valor divino e infinito. Y así como son los actos de Jesús, así se convierten los actos del alma que obra en la divina voluntad. Gracias. ¿Jesús te respondió? Jesús creo que era, ¿no? Está clarísimo. Sí, Bueno. Sí, está clarísimo. Gracias, padre. Gracias, Quique. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? En la escuela mi maestra me decía, el que no pregunta no aprende. Hola. Raquel, Sí. escuchamos. Sí. Para, Mi pregunta para es Jorge, ¿para Jorge o para Quique? para Quique. Bien. Bueno, la pregunta es, cuando haces la oración, hacemos la oración, y a la noche, y te quedas dormido, como preguntó Jesús con respecto al giro, ¿puede manifestarse Jesús en un sueño? Porque hace de cuenta, no pensás en nada y haces la oración. Él se puede manifestar en un sueño, más allá de los actos diarios. No sé si es clara mi pregunta. Pues yo pienso que Jesús tiene miles de maneras de comunicarse con las almas y cada alma será diferente. ¿Ya? En algunas almas, pues, Dios permitirá que lo sientan sensiblemente, en otras todo lo contrario, en otras no permitirá que los sentidos lo perciban y las tienen la pura fe. ¿Ya? Y eso depende pues de cada persona. Si a una persona pues Dios a través de los sueños pues, la instruye o le da conocimiento, pues ya eso pues no podría decírtelo. ¿Ya? Solamente sé que Jesús tiene diferentes modos y que con cada alma Él usa un modo distinto. Él no usa el mismo modo que usa conmigo, lo usa contigo ni con el Padre Silvio. Y ya si entraría la parte mística y eso, pues ya ahí tendrías que hablarlo ya con tu director espiritual, con un sacerdote, para que ya él te guíe en el proceso y mire si efectivamente pues eso es algo que viene de Dios o no. Pero los modos, Jesús tiene muchos modos de manifestarse a las almas y no es único. Está bien. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta más? ¿Otra más? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Raquel. ¿A Quique? Bueno, la otra pregunta es, cuando Luisa dice que escucha la voz de Jesús, a él lo escucha, pero cuando vos sentís que
que tu voz, tu propia voz, te habla. No sé explicarme, pero así de cuenta que estás hablando con él, como que escuchás la voz de él internamente, pero sale con tu propia voz. ¿Puede suceder eso? ¿Ser así exactamente? Como cuando vos vas, estás orando y escuchás en tu propia, en tu interior, esa voz, pero es tu propia voz. Como que él te habla con tu propia voz. ¿Puede suceder eso? Pues la verdad no sé, pues a mí no me ha pasado ningún tipo de fenómeno así extraordinario, o sea, fuera del ordinario. Con Luisa sí sucedía, porque Jesús con Luisa tenía una misión especial, que era el de darla a conocer y era necesario que con Luisa tuviera ese tratamiento especial. Y ella, Jesús, en el volumen 1, Luisa explica de los diferentes modos en que Jesús le hablaba. Y uno de ellos era de que ella sentía una voz en su interior que le hablaba al oído como yo te estoy hablando a ti ahora. Es decir, sentía la voz de Jesús de manera sensible. ¿Ya? Y en otro modo, pues le hablaba de intelecto a intelecto, decía. Es decir, que no necesitaban las palabras humanas, las palabras como lo estamos diciendo ahora, sino que con una sola mirada Jesús le hacía entender muchas cosas. ¿Ya? Entonces, esos eran como los diferentes modos con que Jesús hablaba. Y habían otros modos más. Entonces ya el caso especial de cómo a ti se te puede, que si alguien escucha la voz de Jesús como tú me lo acabas de decir, pues ya te respondo con la misma respuesta anterior, pues ya ahí sí ya podrías asesorarte con un sacerdote, con tu director espiritual para que evalúen si esa voz pues es Jesús el que habla o simplemente son cosas fisiológicas o cosas que no son de Dios. Porque también el demonio se viste de ángel de luz y también puede sugerirte cosas haciéndose pasar por Dios y no es. Entonces, por eso es importante que las personas que de pronto en algún momento tienen un fenómeno místico, pues acudan a un sacerdote para que a través del sacerdote puedan discernir de dónde provienen todos esos fenómenos. Bueno, está bien, gracias. Raquel. Sí. Discúlpame que te contesto algo, con permiso, Quique, también. Escuchar la voz del Señor en general, ¿sí? A no ser, en este caso, místico, como pasó con Luisa y puede haber pasado con algunos santos, se da generalmente en el común, más por una emoción interior. ¿No? Es la presencia, yo sé que el Señor me está diciendo tal cosa. No que me escucho con mi propia voz, sino que hay algo adentro que me está mostrando por dónde debo andar, ¿cierto? Por eso hay que estar muy atento. Que uno por ahí pueda tener un sueño y el sueño pareciera que fuera, no sé, revelador, premonitor, clarividencia. Y eso no lo sabemos, pero no lo podemos tomar directamente de Dios, sino también como algo que pasa en nuestras mentes, porque convengamos que nuestra mente se carga durante el día de todas las cosas que nosotros hacemos. Y de todas las cosas que nosotros hacemos, si Dios está en medio de eso y nosotros buscamos su propia voluntad, es cierto que después en la mente puede, por un sueño, de descargar también ciertas tensiones que están cargadas en el inconsciente, elaborar algo. Esto no significa que Dios no nos pueda hablar. Él puede hacer lo que quiera porque es Dios, ¿cierto? Pero en el caso, si vos tenés alguna situación así que te inquieta mucho, yo te recomendaría que vayas a hablar con el padre Gustavo Saibane de la parroquia de La Piedad. Quizás él te pueda orientar un poquito sobre eso. Bueno, está bien, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? ¿No? Quique, ¿tenemos alguna canción para despedirnos? Antes de la bendición final. ¿O no? No te escucho. Sí, ya voy a buscar la guitarra para tocarla. Meto.
Jesús, ¿de dónde eres? Esa canción que vamos a entonar se llama Correspondencia de Amor. Es precisamente lo que hablábamos ahorita de un giro. La primera parte de esta canción es aquella voz que Dios nos dice, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es Dios quien les está hablando. En la segunda parte de la canción es el alma que responde a ese querer de Dios. Quiero que conozcas como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti, y quiero que siempre me correspondas con tu amor. Yo quiero ver mis obras impresas con tu amor, encontrar en todas ellas tu te amo para mí, que tu amor sea continuo como yo, tu Dios bendito, te amo a ti. Estrellas, gritad fuerte, hagan resonar mi te amo. Quiero llenar el universo con mi amor. Cielo azul, llévale mi te amo a Dios. Oh, luz del sol, lleva mi beso a tu creador. Olas del mar, murmurad siempre mi amor. Que mi te amo sea la cadena que te atraiga hacia ti. Quiero que conozcas como toda la creación lleva mi te amo escrito para ti, y quiero que siempre me correspondas con tu amor. Escucha lo que dice Jesús. Yo quiero ver mis obras impresas con tu amor, encontrar en todas ellas tu te amo para mí, que tu amor sea continuo como yo, tu Dios bendito, te amo a ti. Ahora viene la respuesta del alma a esa petición de Jesús. En todos mis respiros, respirando te amaré. En todos mis latidos, amor repetiré. En todas las gotas de mi sangre, amor gritaré. En mis movimientos, mi amor yo te daré. Y en mis
tus miradas, flechas de amor te lanzaré. Que mis pensamientos como dardos de amor incendien tu corazón. Mi te amo vuelve a ti en tu potencia, en tu sabiduría, en tu amor. Quiero sellar todo tu ser con mi amor. En todos tus actos y en los de mi madre, en los de tus santos, en la corte celestial, fundido en tu voluntad, con tu mismo amor, por siempre te amaré. Por siempre te amaré. Muchas gracias, Quique. Gracias a tu princesita ahí. Y bueno, con esta última canción pedimos al Señor la gracia de que nos siga bendiciendo y nos dé la capacidad de poder ir asimilando estas palabras tan lindas, esta doctrina que nos lleva hacia el cielo, hacia la presencia divina de Dios, pero ya adelantándose aquí en la tierra. Por eso pedimos que venga a nosotros su reino. Les dejo la bendición, un saludo a todos y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo encuentro que trataremos de hacer con distintos hermanos que están en distintas partes del mundo y que nos pueden ayudar un poco más a adentrarnos en este gran camino para poder verdaderamente apreciar, para poder verdaderamente vivir en la santa y divina voluntad. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Padre bueno y misericordioso, que derramaste tu gracia con la venida de tu Hijo para la redención, que nos regalas, mediante la sierva Luisa Picarreta, este don tan maravilloso de la divina voluntad. Bendice a tus hijos que hoy han participado de este encuentro. Concédenos a todos la posibilidad de abrir el corazón, poder valorar nuestra nada, porque haciéndonos nada, vos podés venir a hacer todo en nosotros. Difícil nos resulta por muchos momentos, Señor, pero sabemos que cada vez que damos el paso y renovamos en cada mañana la entrega para hacer cada uno de los actos, por más que sea pequeño, en tu voluntad, nuestro corazón se va moldeando para poder contener la gracia de tu divina presencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ah, por favor, Padre. Gracias. Siempre te vamos a estar haciendo la palanca cuando nos necesites. La pata, dijeron. Sí. Escribílo bien eso, ¿eh? Está muy bueno. No lo deje librado. Hay que ir juntando esas cositas, ¿sí? Bueno, gracias, Sirve. Padre. Bueno, Quique, ahí tenés tu músico, ¿no? ¿Cómo es que se llama tu músico?
Él es Alberto. Él canta en un ministerio de Barranquilla que se llama Fuego Santo. Mucho gusto, padre, Dios lo bendiga. Igualmente, hermanito. Y Dios los bendiga ¿Cómo- a todos también, qué gusto servir con ustedes. Fuego Santo se llama tu grupo. Sí, se llama Fuego Santo acá en Barranquilla. Sí, señor. Bien. ¿Y está en Spotify alguna cosa, no? Sí, claro, sí, señor. Usted coloca Fuego Santo y salen nuestras canciones, sí, señor. Bueno, ya te vamos a escuchar entonces. Muchas gracias, sí, señor. Dios los Bueno, bendiga. gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Muchas Mucho bendiciones. cariño. Gracias, Quique, por tu caridad para con nosotros y que Dios siga siendo sumamente providente con vos y con toda tu familia. Amén. Bueno, saludo a todos, a Jesús R, está Jesús también de España, que es muy tarde. Ahí veo, Pato. Manuel Romero, que no sé de dónde eres. A ver, habilita tu micrófono si puedes. Ahí se puede o no. Ahí está. De la Ciudad de México. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, un gusto de conocerte, que Dios te cuide mucho, ¿sí? ¿Me le das un Gracias, besito? padre. ¿Me le das un besito a la Virgen de Guadalupe? De su parte. Gracias. Bueno, después los demás somos todos conocidos. Mi hermana que me está acompañando hoy me alegra un montón. Muy bien. ¿Decías, Pato? No, solo decirte que Manuel Romero había puesto en el chat cómo se podía comunicar para futuras reuniones y ahí te acaba de poner su correo electrónico. Solo eso. Ah, Y agradecer, por supuesto. bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Dios me los cuide mucho. Muy buenas noches y nos estamos viendo pronto. Chao. Gracias, padre. Un abrazo a todos en la divina voluntad desde México también. Abrazo. Abrazo. Aguante México. Eso. Gracias. Que Chao, estén chao. bien. Chao, chao, hermano. Chao. Gracias, Padre, y a todos. Bendiciones en el divino querer. Gracias, Eugenia. Hay que anotar esto. Gracias, Padre.